¿Realmente estamos preparados para el cambio? Vivimos en un presente que se reconstruye cada segundo. Somos constantes aprendices de todo. Las cosas que aprendemos hoy se quedan tan obsoletas como la última versión de un smartphone. Nuestra realidad exige que evoluciones con la misma rapidez. Pero donde todos quieren un cambio, pocos están listos para hacerlo. Nosotros evolucionamos para que tú no dejes de hacerlo. Con una nueva oferta educativa. Estratégica e innovadora que evoluciona al ritmo que tú necesitas. Con el fin de que construyas la realidad para la que nadie nos preparó. Sé lo que el mundo necesita, no lo que el mundo dicta. Nosotros te daremos las herramientas para lograrlo. El mundo cambió, nosotros también. Muy buenos días, mi nombre es José Pablo Abreu Serramento. Les agradezco y les doy la bienvenida a este conversatorio sobre los retos de las elecciones 2021. Y para dar inicio con nuestro evento, le cedo la palabra a nuestro decano nacional de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno, el doctor Alejandro Poiré. Muchas gracias, José Pablo. Muy buenos días. Muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos. Para mí es un honor y un placer el poder dar la bienvenida a este evento al señor magistrado Felipe de la Mata, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y a la señora consejera Dania Rabel, del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Es una oportunidad extraordinaria el poder compartir con ustedes dos una reflexión sobre los retos extraordinarios que vive nuestro país de cara al proceso electoral más robusto, más grande de nuestra historia, en un momento crítico para la consolidación de la democracia en nuestro país y evidentemente también con retos extraordinarios, inéditos, como los que nos impone, por un lado, una pandemia de la cual apenas estamos encontrando mecanismos para convivir y ser resilientes ante ella, y desde luego también severas restricciones desde el punto de vista presupuestal y tareas logísticas, administrativas y también de interpretación jurisdiccional inéditas también. Creo que va a ser una oportunidad extraordinaria y agradezco al doctor José Pablo Abreu la iniciativa para poder llevar a cabo este conversatorio y muy especialmente a nuestros invitados por ser partícipes de este foro. Muchísimas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, doctor Poiré. Para dar inicio a nuestro conversatorio, me gustaría explicarles un poco la dinámica y después presentar a nuestra invitada, a nuestro invitado también, para entrar de lleno, ¿no? Durante los primeros 25 minutos estaremos realizando una serie de preguntas a nuestros invitados y durante la segunda mitad del conversatorio estaremos recibiendo sus preguntas y dirigiéndolas al magistrado y a la consejera. En ese sentido, les agradecemos y les invitamos a participar a través del chat de esta sesión para poder ir ordenando pues sus inquietudes y poder plantearlas en su momento al magistrado y a la consejera. Como adelantaba el doctor Poiré, el día de hoy nos acompaña la consejera Dania Rabel Cuevas, que es licenciada en Derecho por la Universidad La Salle y maestra en Derechos Humanos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. En los inicios de su trayectoria profesional se desempeñó como asesora del Consejo Electoral en el otrora Instituto Federal Electoral, y asimismo fungió como secretaria técnica de la Comisión de Quejas y Denuncias. Posteriormente ocupó el cargo de consejera electoral en el Instituto Electoral del Distrito Federal. Durante este periodo fue presidenta de la Comisión de Asociaciones Políticas, la Comisión Provisional para instruir los procedimientos por presuntas irregularidades de los consejeros electorales distritales y de la Comisión de Normatividad y Transparencia. En el tiempo que fungió como presidenta de esta última, se elaboró y aprobó el nuevo reglamento para el trámite y sustanciación de quejas y procedimientos
de investigación del IEDF, así como el reglamento en materia de propaganda en conformidades para el proceso de elección de los comités ciudadanos y consejos de los pueblos. Y en la actualidad es consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, integra la Comisión de Vinculación con órganos públicos locales, prerrogativas y partidos políticos, igualdad de género y no discriminación, y seguimiento de procesos electorales locales 2019-2020, así como el Comité de Radio y Televisión del Grupo de Trabajo en materia de transparencia y el Comité Editorial. A partir del inicio del proceso electoral federal 2020-2021, integra las Comisiones Unidas de Capacitación y Organización Electoral. Cuenta con diversas publicaciones, una de ellas es un ensayo denominado La Reforma Política Electoral 2014, La Muerte del Federalismo, en el libro titulado La Constitución a Debate, un siglo de vigencia. Y en el ámbito internacional, por invitación de la Fundación Internacional para Sistemas Electorales, fue observadora en el programa de visitantes para las elecciones del año 2016 en Estados Unidos. Consejera, muy bienvenida. Por su parte, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña es abogado por la Escuela Libre de Derecho con mención especial, estudió la maestría en Derecho en la Universidad Iberoamericana, el doctorado en Derecho en la Universidad Panamericana, en la que obtuvo mención honorífica, y el doctorado en Derecho y Libertades Constitucionalmente Reconocidas en la Universidad de Castilla-La Mancha, en el que obtuvo mención cum laude. Fue secretario auxiliar de secretario proyectista del Magistrado Electoral Regional, secretario instructor y secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior, coordinador de asesores de la Presidencia de la Sala Superior y del Tribunal Electoral, secretario general de Acuerdos de la Sala Superior del Tribunal Electoral y magistrado de la Sala Regional Especializada. A propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Senado de la República lo eligió magistrado electoral de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por un periodo de 9 años y su gestión inició el 4 de noviembre de 2016. Ha sido profesor titular de diversas materias en licenciaturas y posgrado en las universidades Panamericana, Iberoamericana y en la Facultad de Derecho de la UNAM. Entre sus publicaciones se encuentran los libros Control de Convencionalidad de los Derechos Político-Electorales, por Tirano Blanc, Manual del Sistema de Protección de Derechos Político-Electorales en México, por Rúa. Además tiene una tradición igual civilista y publicó El Derecho Familiar, por Porrúa, y Bienes y Derechos Reales, por Porrúa. Y de las últimas coordinaciones de los libros del magistrado, les recomiendo mucho revisar el Tratado de Derecho Electoral publicado por Tirano Blanc. Magistrado, muy buenos días, bienvenido. En verdad, a los dos les agradezco su presencia. Además, pues tengo la fortuna de conocerles y de saber su calidad personal y además su solidez académica y profesional. Y pues para el Tecnológico de Monterrey, pues es una alegría poder contar el día de hoy con su presencia para escuchar pues sus impresiones dentro de las dos instituciones pues pilares del proceso electoral. Un proceso electoral que, como adelantaba nuestro decano, pues enfrenta muchísimos retos. Hay un contexto político que pues es complejo, no solo en el país, sino en el mundo, ¿no? Y yo me quisiera enfocar más a los retos institucionales a los que nos vamos a enfrentar en este proceso electoral, que es la labor a la que ustedes se enfocan. Y en ese sentido, creo que pues el contexto pandémico pues conlleva una naturaleza que pues a las instituciones pues les ocupará cuidar ciertos aspectos en la parte de organización de la elección. El contexto de la dimensión de las elecciones, en donde pues se van a renovar 21.368 cargos, entre ellos 500 diputaciones federales y 15 gubernaturas. Pues deja clara la dimensión, la enorme dimensión de esta elección. Además, pues también platicaremos de los retos de la implementación de las reformas en materia de género, ¿no? Está también las dimensiones de los votantes, 95 millones de electores, ¿no?
y de las personas que tendrán que atender las casillas durante la elección y la capacitación que se requiere. Y por otro lado, magistrado, pues igual el volumen de asuntos que históricamente el tribunal ha ido atendiendo año con año y elección tras elección, y que igual pues genera por la tradición que se va extendiendo en el país de tener un órgano defensor de los derechos político-electorales y una vía para institucionalizar los conflictos postelectorales, pues igual los asuntos que se reciben van cada vez en aumento, ¿no? Recuerdo que pues en elecciones anteriores se ha requerido de una comunicación muy intensa entre las instituciones, entre el instituto y el tribunal. Y en ese sentido, pues me gustaría lanzar la primera pregunta para ambos, ¿no? Para escuchar cuál es su impresión de cuáles son los retos que el INE, consejera, enfrenta durante esta elección, y a su vez, magistrado, escuchar específicamente la función jurisdiccional, qué retos enfrentará en este proceso electoral 2020-2021. Consejera, si quiere comenzar. No se le escucha. No, no se le escucha. Si quiere, magistrado, comenzamos con usted mientras tanto. Aquí está. Muchas gracias, estimado doctor Abreu. Agradezco mucho la invitación que me hiciste. Te agradezco mucho justamente la oportunidad de estar por primera vez pues justamente en un evento del TEC. Agradezco también al doctor Leber, al doctor Poiré, justamente esta invitación. Y bueno, voy a tratar de decir algo que resulta evidente. El mundo ha cambiado. Pareciera que lo único constante en el mundo es que está cambiando todo el tiempo. Y ahora las instituciones electorales tenemos rápidamente que adaptarnos a una circunstancia que jamás imaginamos, que jamás pensamos como una posibilidad, que es cómo vivir el proceso electoral federal más grande de la historia de México en plena pandemia, o esperemos en una temporada post-pandemia. Esperemos que para entonces, para el día de las elecciones así sea. Pero por lo pronto el proceso electoral sigue estando en pandemia. Y estamos hablando del proceso electoral concurrente más grande de la historia. Estamos hablando de que serán más de 3.500 cargos, con la Cámara de Diputados completa, 15 gobernaturas, 30 congresos locales, alrededor de 2.000 ayuntamientos, juntas municipales. Es una elección enorme, una de las más grandes elecciones democráticas, por supuesto, de la historia de México, pero además en el mundo. Pero además ahora tenemos el tema de la pandemia. No sabemos estrictamente cuándo llegará la vacuna, a la que podríamos llamar la vacuna de la libertad, ¿no? Porque a todos nos permitirá salir de nuestras casas, pues ya como antes, ¿no? ¿Cuándo llegará la vacuna de la libertad? No estamos seguros. Pero lo que sí estamos seguros es que tenemos que buscar que la gente pueda al mismo tiempo ejercer sus derechos político-electorales, sus derechos de acción ante las autoridades judiciales electorales y al mismo tiempo garantizarles el acceso, ahora sí, a la salud. ¿Cómo? En un principio pareciera que la respuesta oportuna sería ir creando o ir desarrollando una fórmula de justicia electoral digital. Es decir, en 2018 se resolvieron aproximadamente 20,000 asuntos solamente en un año, y el Tribunal Electoral resolvió en un promedio de 12 días los 20,000 asuntos que se promovieron. Eso significa que la justicia electoral es una de las justicias pues, más eficientes, pues probablemente al menos sin duda de México, pero
pero al menos también una de las justicias más eficientes de los derechos codificados, es decir, de los que tienen la historia del derecho de la Europa continental. Porque 20,000 asuntos, resolverlos en un promedio tan rápido, donde no hay rezago alguno, sin duda se vuelve importante un dato a analizar. Ahora, ¿cómo puedes hacer esto cuando ahora además tienes el tema de que las personas, los litigantes, pues quizá no quieren ir físicamente o no pueden ir físicamente a presentar sus escritos de demanda? No pueden ir físicamente, en su caso, a recabar las pruebas. No pueden físicamente las autoridades muchas veces hacer los trámites en los términos de ley que se encuentran, digamos, las reglas procesales se encuentran establecidas a través de cuestiones documentales. Pero es peor aún las circunstancias si analizamos que los derechos humanos digitales, que se encuentran, entre otras cuestiones, en el artículo 4 de la Constitución, no están al alcance de todos. Y eso también tiene que ver con la brecha digital. Según datos de la revista CEO, que están basados en el INEGI, en México existen usuarios de Internet casi 66%, es decir, es 65.8% de los mexicanos los que tenemos acceso a Internet. Pero además se evidencia también la brecha digital en que usuarios de computadora en este país nada más son el 45%. Es decir, existe todavía más de un 30% de personas, de mexicanos y mexicanas que no pueden acceder al Internet, y por el otro lado tenemos más de 60% de mexicanos y mexicanas que no tienen acceso a una computadora. De hecho, esto es todavía más significativo porque con los mismos datos de esta revista, que creó un índice de desarrollo TIC, en el cual está basado el acceso, el acceso que tiene la gente a estas tecnologías de la información, el uso que puede darle las personas a las tecnologías de la información y finalmente los conocimientos que se tienen para utilizarlas. Formaron un índice de desarrollo TIC y resulta que Ciudad de México y Nuevo León son efectivamente las dos entidades donde el índice de desarrollo TIC es más alto. Pero por el otro lado, las entidades que tienen más bajo el índice de desarrollo TIC es Guerrero, Oaxaca y Veracruz. Esto nos evidencia que sí existe una relación entre el desarrollo de las tecnologías de la información y la riqueza de las entidades federativas. Es decir, el índice de desarrollo de las tecnologías de la información sí tiene que ver con el desarrollo económico. Ahora, ante estas cuestiones nos podríamos hacer preguntas como ¿cómo desarrollar una justicia electoral digital que no sea solo una justicia de los acomodados, que no sea en sí misma una brecha, ¿no? Una brecha digital, pero que ahora sea una brecha de justicia digital? ¿Cómo conseguir, además, una justicia electoral digital cuando no ha habido en realidad una reforma procesal electoral desde 1996? Yo fui secretario general de la Sala Superior y uno de los temas que tuvimos al principio era de que se descompusieron los faxes. Y pues, vamos, teníamos que ir a conseguir faxes nuevos o ver quién podía conseguir que compusiera faxes. Y pues terminamos, vamos, de verdad fue una cuestión, porque la ley sigue estableciendo la notificación por fax, pero no así la notificación por correo electrónico. Pareciera que 1996 es, pues, de alguna manera ayer, ¿no? Vamos a decirlo así. Sin embargo, 1996 para un código procesal es la antigüedad, la edad de piedra. Ya necesitamos justamente ir creando una reforma procesal electoral, ya no nada más temas sustantivos, sino una nueva ley adjetiva que regule una nueva fórmula de procedimientos ante la justicia. Ahora, ¿cómo hacer entonces una justicia electoral digital cuando no nos ayuda la brecha digital y tampoco nos ayuda la legislación? Claro, nos han ido surgiendo dudas,
¿no? A ver, sin embargo, la Sala Superior ha ido progresivamente estableciendo fórmulas y acuerdos de justicia digital. Primero, comenzando la pandemia, por detonación de la circunstancia, se estableció un acuerdo de sesiones por email. Después se progresó casi de inmediato a sesiones por videoconferencia. Hace unos meses se creó un acuerdo de justicia digital para dos recursos, para el REC, el recurso de reconsideración, y para el REC, el recurso de revisión de los asuntos que conoce la sala especializada, que son justamente los procedimientos especiales sancionadores. Además, hace unos días acabamos de firmar un acuerdo ya creando una justicia digital total. Ahora, sin embargo, han ido surgiendo a lo largo de estos meses que se ha ido creando y solidificando la idea de una justicia electoral digital, nos han ido surgiendo dudas, y ya no nada más de, digamos, las iniciales que acabo de plantear, sino ya cuestiones muy específicas. ¿Podemos obligar a las autoridades a dar trámite electrónico? ¿A todas las autoridades del país a dar trámite electrónico a través de TICs? Porque, claro, si estamos hablando de Nuevo León y Ciudad de México, muy probablemente podamos decir que sí, pero en Guerrero y en Oaxaca, ¿estamos seguros que todas las autoridades van a tener los elementos necesarios para hacer el trámite electrónico? ¿Podemos obligar a los terceros interesados o a los demandantes a presentar, en su caso, demandas o escritos de terceros interesados por vías digitales? Esto no implica justamente que la brecha digital se vuelva todavía más manifiesta. ¿Podemos obligar a escanear pruebas a las autoridades? Efectivamente, y en su caso a subirlas. Todas las autoridades tienen circunstancia para poder escanear las pruebas y subirlas a un sistema. Bueno, estas cuestiones las hemos ido desarrollando. En unos días va a estar ya publicado en el diario oficial el acuerdo de justicia electoral digital total, con todos los medios de impugnación en la materia, digamos, que se puedan resolver a través de una plataforma, y pues hemos tenido que ir tomando decisiones que tendremos que ir analizando si funcionan bien o no, de manera progresiva, ¿no? Es decir, esta justicia electoral digital será optativa para las partes, tanto para el demandante como para el tercero interesado. Por supuesto, tendrá que estar basada en convenios de colaboración entre las autoridades y el Tribunal Electoral. ¿Por qué? Porque sería de otra forma imposible, pareciera, que todas las autoridades estuvieran en condiciones tecnológicas para llevar a cabo las labores de esta justicia electoral. Este acuerdo iremos viendo si va funcionando y podremos irlo todavía mejorando. Pero no debemos olvidar que necesitamos una reforma procesal electoral que permita efectivamente crear una justicia digital, vamos a decirlo, total y funcional. Bueno, no quisiera rebasar el tiempo que me han concedido, pero yo diría también que otro de los grandes retos que tiene la justicia electoral de cara a la próxima elección también tiene que ver con un minimalismo de recursos. Es decir, lo clásico que se dice de hacer más con menos, pero ahora sí que como dicen, pero en neta del planeta, ¿no? Nuestro presupuesto como tribunal efectivamente será menor al de 2018. Aunque la elección va a ser más grande, el presupuesto del tribunal será menor. La contratación de personal adicional a las ponencias será bastante menor que la de 2018. Y el reto será ser más eficientes. Y yo terminaría diciendo también que la justicia electoral está frente a una nueva sociedad. Y no nada más por tecnologías de la información, no nada más por la escasez de recursos, sino yo diría también porque tenemos que tener creatividad frente a los nuevos problemas sociales. Me parece hoy día que la sociedad ya no nada más necesita un juez que sea la boca de la ley, como dirían en el siglo XIX. Ahora necesitamos el papel o el rol de un juez transformador. Y esto implica un juez comprometido en la justicia inclusiva, en la justicia incluyente, que en la justicia electoral quepan todos los mexicanos, independientemente de cualquier circunstancia en la que se puedan hallar, sea sexual, de raza, de credo, de forma de vida, que respetemos antes que todo la manera en la cual
Cada uno quiere vivir y eso que en modo alguno pueda afectar los derechos políticos de las personas. Me parece que también el reto del año que entra será hacer una democracia más inclusiva. Y eso justamente, me parece, son algunos de los retos, al menos en 10 minutitos, que tiene la justicia electoral para el año que entra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, magistrado. Sí, hace un par de meses teníamos un foro sobre acceso a la justicia y uno de los grandes pues, demandas era la transición a la justicia digital, pero con una alerta muy fuerte, ¿no? Que esa justicia digital no sea una nueva barrera para acceder a la justicia, porque como menciona, pues hay muchas diferencias en nuestro territorio, ¿no? Y el acceso al Internet y a este tipo de medios no garantizaría que todas las personas pudieran entrar. Entonces, a lo mejor un esquema pues híbrido, por así llamarle, ¿no? Donde se mezclara lo digital con lo presencial, y ya habrá tiempo para revisar si en esta presencialidad frente a la nueva normalidad se está contemplando ser más flexibles si las condiciones pandémicas se mantienen. Consejera, nos encantaría escuchar ahora Muchas gracias. inquietudes. Por favor, díganme que sí me escuchan. Perfecto. Sí, la escuchamos. Muy buenos días a todos y a todas. Agradezco mucho a quienes nos acompañan en esta transmisión en vivo. Saludo con mucho afecto al magistrado Felipe de la Mata. Agradezco mucho la invitación a José Pablo Abreu para estar con ustedes el día de hoy, y desde luego también saludo al doctor Alejandro Poiré. De manera general puedo decir que este será el proceso con más personas que participarán con su voto, con la mayor concurrencia de cargos para su elección, como ya nos decía José Pablo Abreu, con una situación además atípica que nos hace tomar medidas extraordinarias para proteger la salud en la emisión del voto, y con nuevas reglas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Por primera vez en la historia del Instituto Nacional Electoral e incluso del Instituto Federal Electoral, se llevarán a cabo elecciones concurrentes en las 32 entidades de la República. Es decir, que además de que el próximo año se renovarán los 500 lugares de la Cámara de Diputados y Diputadas, en todos los estados del país se elegirán autoridades locales, tales como gubernaturas, 15, nada más ni nada menos. Congresos estatales se van a renovar 30 y ayuntamientos y alcaldías, lo cual equivale a 1,926 lugares. Sumando todo, vamos a tener 21,368 cargos de elección popular en juego. Para que cada persona esté en posibilidad de asistir a una casilla y ejercer su derecho a votar, será necesaria la instalación de 164,550 casillas, y para integrarlas se requerirán 1,480,950 ciudadanos y ciudadanas, quienes entregarán las boletas, recibirán, clasificarán y contarán los votos de sus vecinas y vecinos. Como parte de los trabajos para integrar adecuadamente las casillas, deberemos recorrer todo el territorio nacional con el fin de visitar al 13% de las personas inscritas en la lista nominal, nada más y nada menos que 12,5 millones, 12,3 millones de ciudadanos y ciudadanas, para invitarlos e invitarlas a participar como funcionarios de mesa directiva de casilla. Para ello se van a contratar a 7,007 supervisores electorales y 41,252 capacitadores y capacitadoras electorales, quienes van a guiar y acompañar en el proceso de integración, capacitación y asistencia electoral. En términos generales, ese es el panorama al cual nos vamos a enfrentar, pero podemos hablar de retos muy concretos. Por ejemplo, el tema del COVID-19. El INE deberá realizar todas las actividades propias del proceso electoral federal en medio de una emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19. Eso tiene un impacto en distintos rubros. Desde luego, empecemos por el tema presupuestal. Nosotros tuvimos que incrementar nuestro anteproyecto de presupuesto en casi 400 millones de pesos, porque ahora tenemos que comprar insumos que en otras condiciones jamás hubiéramos adquirido. Tenemos que comprar gel antibacterial, toallas sanitizantes, cubrebocas, caretas, etcétera. Pero además vamos a tener que hacer un esfuerzo extraordinario de comunicación, porque todos estos esfuerzos van a ser infructuosos si la gente no sabe que lo estamos haciendo. Ya lo dice la OEA de manera más clara,
que la implementación de medidas para garantizar la salud del electorado, por excelentes que sean, no tendrán el impacto deseado si no son bien comunicadas. La clave está en comprender que la comunicación es parte de la estrategia y una mala comunicación puede hacer fracasar toda una estrategia. Una ventaja que yo veo, a diferencia de otros países, es que tenemos los tiempos del Estado en radio y televisión. Eso nos va a permitir hacer campañas en radio y televisión para que la gente tenga la confianza, no solamente para acudir a votar, sino para participar como funcionarios y funcionarias de mesa directiva de casilla. Desde luego, en este tema va a ser fundamental la experiencia que vamos a adquirir en las elecciones de Coahuila e Hidalgo. Me parece que nosotros, a partir de eso, podemos ver qué medidas podemos, en su caso, replicar y qué medidas podemos mejorar. Ahora, otro gran reto para las elecciones en medio de la pandemia, pues es el tema de hacer campañas. Ya, como es un tema local, los organismos públicos locales electorales de Hidalgo y Coahuila han tomado algunas medidas al respecto. En el caso de Coahuila, emitió un protocolo de seguridad sanitaria de campañas electorales y en el caso de Hidalgo, emitió recomendaciones para las actividades de campaña. Destaco algunas de ellas. Por ejemplo, respetar el número límite de asistencia en reuniones que se lleven a cabo en lugares cerrados. Procurar espacios con ventilación adecuada. Hacer el escaneo de la temperatura de todas las personas, colocar en la entrada un tapete con solución desinfectante, utilizar lo menos posible material de propaganda que sea objeto de manipulación o contacto, y es recomendable el uso de tecnología para el acercamiento con la ciudadanía. Ya hemos visto en pasados procesos electorales, particularmente en el de 2018, que hay un uso preponderante de redes sociales como un medio de comunicación directo con la ciudadanía y bastante efectivo. Creo que además ahora los partidos políticos, las y los candidatos tienen el incentivo de hacerlo también para cuidar la salud de la ciudadanía. Ahora, rumbo a 2021, nosotros en el INE ya empezamos a tomar algunas medidas específicas. Emitimos la estrategia de capacitación y asistencia electoral y dentro de esta, uno de los anexos que nosotros aprobamos tiene que ver con el modelo integral de atención sanitaria para el proceso electoral 2021. En este establecemos reglas como dar capacitación específica a nuestro personal sobre las medidas sanitarias a implementarse y sobre la sintomatología de COVID-19. Establecemos el uso obligatorio del cubrebocas. En todos los accesos a los inmuebles de los organismos electorales se establecerá un módulo de control sanitario en donde se va a proporcionar gel antibacterial y se tomará la temperatura corporal. Se va a privilegiar la asistencia a reuniones o eventos por vía remota. Vamos a dotar al personal de campo de caretas protectoras, toallas desinfectantes y gel antibacterial suficiente para el desarrollo de sus actividades. Hay que recordar que el trabajo preponderante de capacitadores, asistentes electorales y supervisores electorales es en campo. Tenemos que adquirir todos estos insumos para que ellos puedan cuidarse y puedan cuidar a la ciudadanía con quien se va a entrevistar y va a capacitar. También para el tema de la capacitación estamos previendo que esta se lleve a cabo o por vías remotas o si se va a llevar a cabo en una comunicación directa con la ciudadanía, se mantenga una sana distancia de 1,5 metros como lo recomiendan las autoridades sanitarias. Estamos revisando también los domicilios donde se van a instalar casillas para que tengan un espacio suficiente. Hay que recordar que tenemos elecciones concurrentes, vamos a tener a más personas integrando las mesas directivas de casilla y también tenemos ahí a las representaciones de los partidos políticos. Entonces necesitamos un espacio bastante amplio para instalar las casillas. Por suerte, muchas de estas casillas de manera tradicional se instalan en escuelas. Varias de estas ahora están cerradas, entonces tendremos que hablar también con la Secretaría de Educación Pública para que si siguen cerradas para esas fechas, las abran para que podamos ahí instalar las casillas. Estamos previendo también hacer la desinfección de los lugares donde se van a instalar las casillas 2 días antes. Vamos, son cosas que verdaderamente a principios de este año nosotros no visualizábamos y que ahora se suman a todo el trabajo que en sí ya conlleva hacer una elección y una elección de la magnitud a la cual nos vamos a enfrentar. Desde luego hay otros tópicos que me parecen muy relevantes cuando estamos hablando de elecciones concurrentes como la homologación de calendarios, porque si bien es cierto, se trató de empatar las elecciones locales con la federal,
pues digamos que todas las etapas intermedias no se hizo así, y eso es muy complicado para el Instituto Nacional Electoral, que tiene facultades exclusivas de capacitación, de administración, de tiempos de radio y televisión o de fiscalización, y entonces tenemos que empatar esos tiempos. Tenemos otros retos que tienen que ver también con una fiscalización adecuada. Ese siempre es un reto cada elección, y aunque lo vamos perfeccionando, pues de todas maneras se ven algunas cosas que tenemos que mejorar para ir profundizando la fiscalización. Pero digamos que en términos generales es lo que podría decir en una primera intervención. Muchísimas gracias, consejera. Creo que más claro no podía quedar la dimensión de esta elección y las medidas extraordinarias que las circunstancias que atravesamos pues exigen, ¿no?, para cuidar la salud de las personas. Y pues, como menciona, creo que las reformas que se han dado, si bien han perseguido un buen objetivo, ¿no?, como es el caso de la homologación de las elecciones locales con las federales, han dejado pues cosas pendientes, ¿no?, que complican la organización electoral y el seguimiento de las campañas, tanto federal como locales, ¿no? Consejera, en ese sentido, bueno, en este contexto que estamos viviendo, hemos hablado de un problema pues, que está a la luz de todos, que es el tema del COVID y las complicaciones que traerá. Pero hay otro fenómeno social que en el caso mexicano se ha ido intensificando en los últimos meses, que es el tema de las demandas de las mujeres, el tema de los derechos de las mujeres. Y en este contexto, el semestre pasado se aprobaron reformas para pues, erradicar la violencia política de género. Estas reformas se suman a las reformas de paridad de género en las candidaturas para pues, poder ser votadas, ¿no? Y ya el tribunal, pues igual ha ido marcando pauta respecto a las garantías para, una vez que se ha accedido al voto, también se ejerza esta representación. No obstante, pues seguimos viendo, ¿no?, en elección tras elección, complicaciones en la implementación de estas reformas, y pues como parte de estas comisiones al interior del instituto, y como una pues, mujer comprometida con este tema de garantizar los derechos políticos de las mujeres, ¿cuáles considera que son los retos a los que se va a enfrentar los derechos políticos de las mujeres, y cuál sería específicamente los retos de la implementación de esta última generación de reformas en materia de violencia política? Bueno, como tú bien lo señalabas, tenemos dos grandes reformas que hay que implementar. Primero, la reforma constitucional del año pasado, llamada coloquialmente de paridad en todo, y la segunda, las reformas en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Me voy a referir a ellas en ese orden. El 6 de junio del año pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reformaron diversas disposiciones de la Constitución en materia de paridad de género. A través de esta reforma se incorporó como un eje rector del Estado mexicano el legítimo derecho de las mujeres a acceder en igualdad a los cargos públicos y de toma de decisiones. El objetivo de la reforma constitucional es que las mujeres accedan a la toma de decisiones en los asuntos públicos y se logre una redistribución del poder entre los hombres y las mujeres. Entre los artículos reformados, yo destacaría primordialmente dos: el artículo 35, fracción 2 de la Constitución, y el artículo 41, base 1. El artículo 35, fracción 2, se establece que como un derecho de la ciudadanía el ser votado en condiciones de paridad en todos los cargos de elección popular, y en el artículo 41, base 1, señala que en la postulación de las candidaturas de los partidos políticos se observará el principio de paridad de género y que estos tienen derecho e incluso una obligación como una de sus finalidades el fomentar este principio. En ese sentido, es obligación de las autoridades garantizar el principio de paridad
para todos, hago énfasis, para todos los cargos de elección popular, y para mí eso incluye también las gubernaturas. No obstante, el Congreso de la Unión no emitió ninguna legislación secundaria respecto a esta reforma constitucional, a pesar de que el artículo 2º transitorio del decreto de reforma estableció la obligación del Congreso de la Unión para que en el plazo improrrogable de 1 año, a partir de la entrada en vigor, se realizaran las adecuaciones normativas necesarias. Este plazo venció el 7 de junio de este año. Y como es evidente, no tenemos una reforma, una ley secundaria respecto a esta reforma en materia de paridad. Pero desde mi perspectiva, el hecho de no haberse previsto la manera de operar el principio de paridad para estas postulaciones, lejos de constituir un obstáculo para que se pueda instrumentar, permite al Instituto Nacional Electoral, a través de los fines y facultades que le fueron conferidos en la Constitución y la ley, garantizar a las mujeres el derecho a acceder en condiciones paritarias a todos los cargos de elección popular. Aunado a que la propia autoridad jurisdiccional ha reconocido que la falta de previsión legal no constituye un impedimento para hacer efectivo el goce de un derecho constitucionalmente reconocido. Además, el artículo 3º transitorio de ese mismo decreto de reforma señala que la observancia del principio de paridad de género a que se refiere el artículo 41 será aplicable a quienes tomen posesión de su encargo a partir del proceso electoral federal o local siguiente a la entrada en vigor de la reforma. Esto quiere decir que estamos obligados a cumplir con esta disposición constitucional aun y cuando no exista la regulación correspondiente. En este sentido, debido a que las normas secundarias para hacer efectivo el principio de paridad en las titularidades de los ejecutivos locales no fueron emitidas, pero dicho principio debe ser garantizado, en el Instituto Nacional Electoral estamos analizando la posibilidad de emitir alguna disposición que permita la aplicación directa del principio constitucional, pues la falta de regulación secundaria no puede impedir el ejercicio de los derechos humanos, en este caso, los derechos políticos electorales en condiciones de igualdad. Ahora, respecto al tema de violencia política contra las mujeres en razón de género, en medio de un proceso electoral que se avisora bastante complejo por lo que ya hemos comentado, tenemos una buena noticia. Llegamos con más herramientas para enfrentar la violencia política contra las mujeres en razón de género gracias a la reforma en la materia del pasado 13 de abril. Ahora contamos con un procedimiento especial sancionador para la atención de casos relacionados con violencia política contra las mujeres en razón de género. Tenemos la atribución en el Consejo General de emitir lineamientos para que los partidos políticos prevengan, atiendan y erradiquen la violencia al interior de los propios partidos. Tenemos la atribución desde la Dirección Ejecutiva de Capacitación Electoral y Educación Cívica de realizar campañas de información para la prevención, atención y erradicación de la violencia política contra las mujeres en razón de género y de capacitar no solamente al personal del instituto, sino incluso a quienes van a integrar las mesas directivas de casilla. Eso me parece una gran ventaja porque estamos hablando no de gente que trabaja en el sector público, sino de ciudadanos y de ciudadanas que se van a empezar a familiarizar con este tema quizá y que eso va a coadyuvar a que vayamos construyendo una sociedad mucho más justa. Ahora, para cumplir con esta reforma, el Instituto Nacional Electoral tuvo que hacer la armonización de varios reglamentos. En total, modificamos 5 reglamentos y emitimos un nuevo reglamento, un reglamento especial de quejas y denuncias en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género. En términos generales, te puedo decir que dentro de los reglamentos que modificamos, establecimos la obligación de las autoridades tanto del INE como de los organismos públicos locales electorales, de dar vista a las autoridades competentes respecto a las conductas que pudieran actualizar violencia política contra las mujeres en razón de género. Adicionamos como uno de los objetivos específicos de la metodología para el monitoreo de programas de radio y televisión que difundan noticias, analizar con perspectiva de género las variables a medir en los programas. Esto es muy importante y muy interesante porque lo que tenemos ahora es que por lo menos para los congresos, pues desde luego que hay postulaciones paritarias, pero eso no implica muchas veces que las mujeres estén compitiendo en condiciones de igualdad porque simplemente no les dan la misma cobertura que a los hombres a pesar de que haya el mismo número de candidatos y de candidatas.
A través de este monitoreo podemos visibilizar este tipo de acciones y coadyuvar a que se reviertan. Se otorgan facultades también a la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral para sustanciar los procedimientos especiales sancionadores en materia de violencia política contra las mujeres en razón de género y para emitir medidas de protección. Se incluye a la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación como una de las comisiones permanentes del Consejo General. Eso también es una muy buena noticia porque ahora tenemos una comisión que de manera permanente va a estar dando seguimiento a estos temas y no va a depender el tener una comisión a lo mejor de la voluntad que puedan tener quienes integran el Consejo General y la convicción con el tema. Se tiene que hacer por disposición legal, debe de existir esta comisión. Se estableció también que los partidos políticos, si no destinan el porcentaje que tienen que destinar del financiamiento público para la promoción de liderazgos políticos femeninos, no solamente los vamos a sancionar, como ya se viene haciendo, sino que ese dinero que dejaron de invertir y que se les da específicamente con esa finalidad, pues entonces se le va a sumar al siguiente ejercicio fiscal. La obligación que tienen actualmente los partidos políticos es invertir el 3% del financiamiento público que se les da para capacitar a las mujeres para promover su desarrollo y liderazgo político. Si no lo invirtieran, a lo mejor un 2% un año, pues el siguiente año van a tener que invertir el 5% porque se les va a sumar con independencia de la sanción que se les ponga, porque somos conscientes que la sanción, pues, en nada beneficia a las mujeres. El daño que se puede hacer por esta falta de capacitación, por esta falta de promover liderazgos femeninos, está ahí. Entonces, la única manera de resarcirlo es que eso se sume para el siguiente año. En el caso específico del reglamento de quejas y denuncias que sacamos en materia de violencia política contra las mujeres por razón de género, pusimos cuestiones como la incorporación de definiciones y conceptos básicos relacionados con el tema, se incluyeron principios y garantías para la atención de las víctimas, dada la necesidad de actuar con presteza ante situaciones de riesgo, independientemente de si existe un proceso electoral local o federal en curso o no. Para la tramitación de estos procedimientos, todos los días y todas las horas se van a considerar hábiles. Se estableció la posibilidad de la celebración de una audiencia virtual con el fin de evitar la interacción presencial entre la parte denunciada y la parte denunciante, dada la naturaleza de los asuntos en la materia, así como los riesgos e implicaciones que podría tener para la víctima. Se dispuso un apartado específico para tener estadística al respecto. Una de las cuestiones que nos dimos cuenta en 2018 es que no cuadraban los números que tenían todas las autoridades. Entonces creo que esto también nos va a ayudar para poder dimensionar el problema y en su caso que se hagan también políticas públicas. Reitero que me parece que vamos a enfrentar este proceso mucho más fortalecidos como institución, por lo menos para la atención de temas que tienen que ver con violencia política contra las mujeres en razón de género. Muchísimas gracias, consejera. Es una muy buena noticia la que menciona, que el instituto está previendo cómo implementar pues, un mandato constitucional, ¿no? Un derecho reconocido a falta de legislación secundaria, porque eso garantiza la efectividad de los derechos y no los deja en un mero discurso, una mera declaración. Magistrado, el Tribunal Electoral y específicamente usted ha mostrado un compromiso ahí por la justicia abierta, por pues acercar el tema de la justicia electoral a la ciudadanía. Sin embargo, no queda del todo claro la relevancia democrática de hablar de justicia abierta y por qué seguir esforzándonos como institución, ¿no? Por seguir esforzándose para acercar este tipo de actividad estatal a la ciudadanía. ¿Podría explicarnos de qué va la justicia abierta y por qué seguir insistiendo en estos temas? Sí, claro, doctor Abreu. A ver, la primera cuestión que hay que decir es, llevamos muy pocos años tratando de hacer o de implementar mecanismos de justicia abierta y en esto también ha tenido que haber una fórmula de ensayo y error. El concepto de gobierno abierto pues empieza justo, pues vamos a decirlo, en la primera mitad de la década pasada, justamente con el gobierno de Barack Obama,
donde empieza a irse creando una noción de posibilidad de cercanía entre la administración, entre el gobierno y la ciudadanía. Ahora, aplicar las nociones de gobierno abierto a los procesos que se encuentran en la justicia, me parece que esta es una temática novedosa. Claro, la idea en sí misma puede resultar atractiva. Implica la cercanía entre el Poder Judicial y la ciudadanía. Y esto, pues de suyo, es algo totalmente novedoso. Porque es verdad que los ciudadanos son cercanos de alguna manera al gobierno, especialmente en su primer nivel, a nivel municipal, a nivel de alcaldía, ¿no? Muy probablemente los ciudadanos tengan un contacto constante con el gobierno. Sin embargo, el Poder Judicial siempre ha sido un poder cerrado, oscuro, un poder tradicionalmente, vamos a decirlo, solamente consagrado a algunos indiciados, ¿no? O iniciados, mejor dicho, algunos iniciados en temas jurídicos. La participación ciudadana genera cultura jurídica electoral. Abrir los tribunales para entenderlos genera apropiación del derecho, de la justicia electoral e identificación con lo que se hace. Y eso suena muy bien. Ahora, ¿qué es lo que algunos jueces electorales hemos estado haciendo? Y por supuesto los tribunales, muchos tribunales electorales, no solamente el Tribunal Federal, también los tribunales locales y las salas regionales se han metido a esta cuestión, ¿no? Muchos lo que hemos tratado es apropiarnos de la vía digital para tratar de comunicarnos con el mayor número de personas. Y la verdad es que la idea resultaba relativamente interesante, ¿no? Yo, como un compromiso personal que yo he tomado sin que la ley me lo obligue, he tratado de explicar mis sentencias y algunos de los criterios fundamentales de la Sala Superior a través, por ejemplo, de infografías. Además, trato cotidianamente de escribir algunos artículos para tratar de explicar también, más que sentencias, explicar hilos de jurisprudencia o líneas jurisprudenciales. Además, trato constantemente de abrirme a otras fórmulas de comunicación. Así hemos grabado podcast, hemos grabado videos, hemos tratado justamente de platicar de alguna manera nuestras sentencias con todo el mundo. Acabamos de editar una segunda edición, digamos así, o el libro de infografías del año de 2019, lo cual implica justamente que son las sentencias relevantes del tribunal, pero en imágenes. Bueno, y estos esfuerzos me parece que la justicia electoral los ha asimilado. Pero la pregunta es, y tenemos que empezar a hacernosla, es si lo hemos asimilado bien, porque la utilización del Internet y de las redes sociales también genera problemas hacia la forma en la cual los jueces dialogan. Porque los jueces, esto es evidente, no somos políticos, no somos electos. De alguna manera, cuando el neoconstitucionalismo habla del poder contramayoritario, también está diciéndole a los jueces, muchas de tus decisiones no van a ser populares. Es más, quizá muchísimas, y sin embargo, resulta tu obligación tomarlas. Y entonces, cuando el juez se encuentra en redes, pues puede estar sujeto a campañas de bots, por supuesto, ¿no? Que traten de criticar y de por lo mismo, criticar está muy bien, salvo cuando son bots pagados, evidentemente, porque eso sí que lo que consigue es probablemente bajar el punto de investidura que necesita tener el juez. Por supuesto, troles, que también son probablemente algunos pagados, o haters, que esos nada más es porque les caes mal, ¿no? Pero no sé, y eso justamente, esas cuestiones que muchas veces son alentadas por políticos, puede generar presión previa para la toma de la decisión o finalmente una decisión que tiene que ser contramayoritaria, muy probablemente sea reforzada su impopularidad por la, digamos, por la intervención de probablemente de las partes o de políticos o de académicos que forman parte de grupos, en fin. Y entonces la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuál y cómo debe hacerse la relación de los jueces con los
sistemas de redes sociales. Porque es verdad que la idea de participación judicial, de proximidad entre jueces, abogados, ciudadanos, y evidencia la mejora en la comunicación con otros poderes y favorece la confianza y la retroalimentación ciudadana, ¿no? Esto es evidente, primero, digamos, por la vía tradicional, pues a través de fórmulas de mediación, conciliación, audiencias públicas, los amicus curiae, pero también por vías digitales. Y entonces, en esa selva que de alguna manera se vuelve el Internet, la pregunta es si se está haciendo lo correcto. Porque es verdad, la colaboración que implica que hay un sistema bi o multidireccional donde la ciudadanía es parte y con ello se refuerza el papel de los tribunales, ¿no? Es decir, que hay canales de comunicación y se está abierto a la crítica y la mejora, sí, pero es la crítica ciudadana. Yo no sé si la crítica del que pierde un juicio o del que cree que puede perder un juicio y utilizar fórmulas de campañas, eso no pone inclusive en peligro la investidura del juez y la resolución. Y esto puede inclusive ir en contra del principio de imparcialidad. Sí, la transparencia implica mayor legitimidad, rendir cuentas mejora la confianza y la calidad de la justicia, pero tenemos que buscar una fórmula en la cual tampoco esté en peligro la investidura judicial. Entonces, justamente llevamos apenas unos 5 o 6 años, ahora sí que a base de ensayo y error, la manera en la cual los jueces electorales nos estamos metiendo a los temas digitales. Y sí, por supuesto que creo y estoy convencido de que tenemos que hacerlo, pero tenemos que descubrir cómo. Yo he ido creando fórmulas, repito, a través de la fórmula de ensayo y error. Me imagino que algún día tendré que escribir un libro sobre el tema, ¿no? Pero por supuesto que la cuestión fundamental es, no es suficiente con los datos abiertos. Es decir, sí está bien que estén todas las sentencias publicadas, las estadísticas, los datos cuantitativos, la actividad, la fórmula en la que se ejerce el presupuesto, pero eso pareciera que ya no es suficiente. Ahora, los jueces tienen que dar el paso siguiente, que es un compromiso de diálogo con la ciudadanía, pero también, por lo mismo, se encuentra sujeto a peligros que sin duda pueden tenerse. Mire, yo acabaría esto también para no, digamos, aprovecharme del tiempo del evento. Diría que si se me permite la expresión, un concepto empresarial sería que un tribunal hoy día tiene que dimensionarse como una especie de start-up, ¿no? Tenemos que aprovechar la tecnología como lo hemos venido haciendo, es verdad, pero también con políticas de eficacia. Tenemos que identificar las políticas y vías digitales de comunicación que sean eficaces para dialogar y evitar aquellas que no sirven, ¿no? O que son dañinas. Hay que inventarnos como tribunales como una organización humana con gran capacidad de cambio, que desarrolla su actividad con innovación, de forma simplificada, donde el diseño esté totalmente volcado al justiciable. Eso no hay duda. Pero justamente tenemos que ir identificando los procesos y políticas que sean eficaces. Eso es lo que yo podría decir en torno a la justicia abierta, estimado doctor Abreu. Muchísimas gracias, magistrado, y pues igual celebro pues que continúe con este compromiso, porque en general considero que pues, todas las estructuras de gobierno deberían de tener un diálogo y no solo una voz unidireccional, ¿no?, con la ciudadanía. Entiendo que pues, es complicado aterrizar todos estos temas, como lo menciona, pero creo que sí es importante continuar con estos esfuerzos. A quienes nos acompañan, les comento, he platicado ya con el magistrado y la consejera y han aceptado extender unos 15 minutos más esta sesión para atender las preguntas y respuestas, las preguntas que nos han enviado. En ese sentido, tengo además 2 intervenciones que nos han igual ahí pedido la voz y si gustan, consejera y magistrado, les leo las preguntas y luego le doy la palabra a 2 de nuestros decanos, a Arturo Sánchez Gutiérrez y a nuestro decano Carlos Leber Guzmán.
Respecto a las preguntas que nos hacen la audiencia, podría concentrarlas en 3 apartados. La primera tiene que ver con voto electrónico. Estamos en posibilidades de implementar un voto electrónico, pues a lo mejor no en estas elecciones, porque la legislación pues a lo mejor no está todo implementado, pero en un futuro breve, y de ser así, cómo asegurar, ¿no? Que todos puedan acceder a este tipo de votación. Otro conjunto de preguntas tiene que ver con la paridad de género, ¿no? Cómo evitar fraudes a la ley, como ocurrió en aquel entonces con las antijuanitas, ¿no? En este tema de violencia de género, cómo evitar, pues cómo materializar las reformas y cómo garantizar la paridad de género con los temas de reelección también. Y finalmente hay una preocupación igual presupuestal, ¿no? Cómo enfrentar el proceso electoral con la incertidumbre de lo que se aprobará en el presupuesto federal, y además conociendo pues una política de austeridad que se viene y se viene muy fuerte. Arturo, si nos haces el favor igual. Gracias, José Pablo. Un placer saludarlos, Dania y Felipe. Me da mucho gusto estar aquí escuchándolos. Felicidades por sus intervenciones. Hay 3 temitas que me llamaron mucho la atención y yo creo que la pandemia, Felipe, facilita mucho o nos enseñó mucho de la necesidad de hacer este tipo de prácticas digitales y de prácticas de comunicación distintas y de uso distinto incluso de las redes sociales, y que resultan muy aleccionadoras para, bueno, lo que tú comentabas, desde la justicia abierta hasta la forma como comunicarse con el público para emitir los resultados de las sentencias y demás. La pregunta que hacía alguno de los compañeros en el chat sobre el voto electrónico me parece importante, particularmente porque el INE facilitó que en el estado de Coahuila y en el estado de Hidalgo se instalaran urnas electrónicas que por su número no van a ser determinantes en la votación, pero que va a ser un excelente ejercicio para después avanzar en el largo camino de reformas legales y todo eso. Me preocuparía, desde luego no pido un criterio adelantado, pero me preocuparía que por no necesariamente estar estrictamente ceñidos a la ley, hubiera impugnaciones o algo así y que descalificaran de entrada un ejercicio de este tipo, dependiendo de las formas como se presentaran. Me gustaría conocer mucho tu punto de vista. El segundo tema es sobre la comunicación. Los dos, una consejera y un magistrado se refieren a la importancia de la comunicación en diferentes formas, en diferentes públicos. Pero yo me pregunto ahorita, ¿han pensado el Tribunal y el Consejo General del INE ante la complejidad de la elección en una estrategia común de comunicación, en un presentarse juntos como autoridades electorales, una administrativa y otra jurisdiccional, que nos comuniquen a nosotros de que todo lo que se lee después entre, el tribunal contradijo al INE, o que el INE le pide al tribunal, ¿no han pensado una comunicación integral que nos muestre a los ciudadanos que independientemente de las diferencias que necesariamente las tiene que haber, hay una fuerza unida entre ambas instituciones porque forman parte de un sistema electoral sólido? A mí me daría mucha confianza que en lugar de leer chismes sobre que el consejero presidente dice y el magistrado presidente dice, o sea, tuviéramos una unidad al respecto. ¿Han pensado algo en ese sentido? Sobre todo en una sociedad tan polarizada como la tenemos. Y tercero, sobre las cuestiones de género, yo más que preguntarte, Dania, felicitarte por el trabajo de largo tiempo que tienes en impulsar este tipo de iniciativas y sobre todo comentar con la audiencia de que este trabajo, tanto tuyo como de otros consejeras y consejeros, ya ha recorrido un largo camino y sin embargo falta mucho que recorrer. Encontramos un problema y es algo que la gente se pregunta,
y me han preguntado varias veces, en términos de la reelección de los presidentes municipales o diputados y demás, el que yo haya sido electo y me quiera reelegir, de cualquier manera sigue responsabilizando al partido de mantener la cuota de 50% hombres y 50% mujeres. O sea, si yo tengo a puros hombres electos y todos se quieren reelegir, eso no me quita la responsabilidad de, pues quizá alguno no quepa, porque tengo que, como partido, mantener la cuota de la paridad de género. ¿Eso es así o hay alguna salida legal que no estoy viendo y que podría minar la equidad en las candidaturas para la próxima elección? Muchas gracias y un gusto saludarlos y verlos. Gracias, Arturo. Carlos, adelante. Muchas gracias y también sumarme al agradecimiento por la conversación. Nada más una reflexión para resaltar, no sé si lo notaron todos. Ambos de nuestros ponentes hablaron de instancias donde ellos están llevando más allá o innovando en sus procesos de aplicación de facultades para garantizar derechos, y nada más quiero compartir eso como funcionario público. Siempre es de las cosas que son más retadoras. El confort sería decir, pues solo hagamos estrictamente lo que siempre se ha hecho, pero aquí se habló muy bien atinadamente en el caso del INE. Si no hay legislación secundaria, pero es de un derecho humano, se van a tomar acciones para hacer valer esos derechos. La justicia abierta también es un tema donde lo fácil para un servidor público hubiera sido decir, hagamos lo mismo de siempre, ¿no? Entonces, muchas gracias por esa exposición. Yo quisiera hacer una pregunta sobre un tema de coyuntura que nos ocupa mucho, es el traslape de funciones entre las autoridades de salud y las autoridades electorales. Y ahí se me ocurre que es fácil irnos con la inercia a decir que la prioridad en esta pandemia es el decir o regular el qué no se debe hacer. No debes hacer eventos que pongan en peligro la salud de los individuos, no debe ser un evento que tenga aglomeraciones, y muchas de las autoridades de salud, incluyendo algunas muy locales en ámbitos específicos, van a tratar de usar sus facultades persiguiendo su mandato de la salud pública, de decir cómo no. Pero una preocupación que genera aquí, y me gustaría escuchar a ustedes cómo piensan que podemos encontrar un justo medio en esto, es que mucho el papel de las autoridades electorales es en garantizar el cómo sí pueden los ciudadanos hacer valer los derechos. Y ahí retomo un comentario del magistrado que es muy atinado. Recordemos que si no nos permite bajo la pandemia ejercer los derechos electorales, las consecuencias no van a ser parejas para todos. Casi seguro va a ser en beneficio de gente que tiene más acceso a tecnologías de la información, más acceso a recursos para tomar medidas de protección ellos mismos, pero también en un tema de largo plazo de por qué tenemos organismos electorales autónomos, va a quedar siempre la duda si este impedimento a ejercer derechos electorales beneficia a las autoridades en este momento, ¿no? Y mucho del rol de que queríamos para tener organismos electorales independientes es asegurar una cancha pareja entre los que no están actualmente en el poder. Y si esto no fuera suficiente reto en circunstancias normales, y me encantaría escucharlos saber cómo piensan que podemos ir emparejando esta cancha, también reconocer que en esta circunstancia, además de la característica única del COVID, vamos a tener una reelección importante por primera vez. Y sabemos de investigación de décadas de reelección en otros países que esta reelección tiende a sesgar hacia favor de los que están en el poder, por buenos o malos motivos, pero sí sería interesante escuchar de ustedes el cómo sí, cómo vamos a asegurarnos que en un mundo de reelección por primera vez, en una tentación de poner más restricciones a cómo no hacer procesos políticos, pues nos aseguramos de tener confianza de que hay suficientes espacios de cómo sí pueden valer los derechos electorales de los ciudadanos. Gracias de nuevo por su intervención. Gracias, Carlos. Los pongo en un aprieto, magistrado, consejera, porque son muchas inquietudes y sé que tienen otros compromisos, entonces igual la manera de conclusión, si pudieran pues, tomar ahí la palabra y atender las inquietudes con las que más pues sientan que van sus funciones. Y había obviado un tema, discúlpenme por la emoción del conversatorio, estaba anunciada Mariana Niembro como parte de la moderación, por motivos de salud ella se disculpó, pero tanto ella como Borde Político estuvieron apoyándonos en la organización de este evento. Magistrado, si quiere comenzar con las preguntas y cerramos con la consejera. Muchas gracias, doctor Abreu.
¿no? Pues le agradezco mucho también al doctor Leber y al maestro Arturo Sánchez sus preguntas que me van a permitir decir un par de cosas en las que creo. Y una de las que creo ampliamente es el voto electrónico. A ver, me parece que vamos a tener una paradoja probable, que es que haya voto electrónico para los mexicanos en el extranjero, pero no para los mexicanos en México. Lo cual, no sé por qué me suena a que no es, como dicen, lo que es parejo no es chipotudo, y esto no está siendo parejo, ¿no? Es decir, no veo ninguna razón por la cual los mexicanos en México no pudieran tener ese derecho, si estuviera en la ley, por supuesto, o al menos de alguna fórmula establecida. Pero resulta que probablemente los mexicanos en Chicago puedan votar de esa manera y en cambio en México no. Eso es algo que todavía, obviamente, el INE lo tendrá que determinar. Pero creo en el voto electrónico y en el voto, vamos a decir, en casillas electrónicas, porque inclusive lo he visto funcionar. Y lo he visto funcionar en la democracia más grande del mundo, que es la India, donde 950 millones de electores, un país que es 9, 10 veces más grande que el nuestro en número de personas, porque son 1.250 millones de habitantes con 950 millones de electores, votan a través de voto electrónico y votan de manera segura y cierta. Este es el futuro, pero diría más bien lo que es increíble es que no lo tengamos este derecho en el presente, es más que evidente. Nos tenemos que cambiar ya esa mentalidad donde necesitamos un papelito, ¿no? Y bueno, en fin, podría contar un poco más del tema de la India, porque hay una sentencia interesante de la Corte Suprema de allá. Pero bueno, hasta aquí dejo la cuestión. Y justamente el tema de la preocupación presupuestal me parece que es algo sano. Y bueno, pues ahora sí que la circunstancia del mundo y la circunstancia de esta crisis, que probablemente sea la más grande de la historia de los datos económicos, pues nos hace que también las autoridades estemos comprometidas con buscar fórmulas, como dije, minimalistas. No es broma, tenemos que hacer con menos, lo mismo o más. Y nos vamos a enfrentar a una elección más grande que la de 2018 y tendremos que buscar fórmulas en las cuales los presupuestos sean más razonables y se reduzcan. Y eso en el Tribunal Electoral, hasta donde el presidente Fuentes Barrera nos ha contado, porque yo no estoy metido en ningún tema de tipo administrativo, pero nos ha contado, nuestro presupuesto será ciertamente menor al de 2018 y también las personas que servirán de apoyo a las ponencias serán bastantes menos que en 2018. Y a pesar de eso tendremos que salir adelante, tendremos que utilizar vías informáticas, otras fórmulas, de tal manera que se pueda garantizar a los mexicanos que su voto será seguro. Yo también creo fervorosamente, estimado maestro Arturo Sánchez, que efectivamente tiene que existir muchas veces una comunicación conjunta de las instituciones. Obviamente no tenemos que pensar igual, dicen que cada cabeza es un mundo, ¿no? Y evidentemente también, bueno, vamos, hombre, si entre un marido y una mujer hay tantos pleitos tantas veces, ¿no? ¿Cómo no va a haber una buena relación o una mala relación a ratos dependiendo de los temas en una pareja y también con instituciones? Yo fui magistrado de la sala especializada, me tocó fundar la sala especializada. Y yo creo que nunca ha habido una sala que tenga mejor relación con el INE que la sala especializada, especialmente en esa primera integración. Pudimos crear un sistema de resolución de los procedimientos especiales sancionadores y de verdad creo que fue espectacular lo que pudimos demostrar que se podía hacer. Y repito, no es pensar igual, ¿no? Todos tenemos una opinión diferente, pero que se sepa, diría yo, utilizando otra vez un símil familiar. Luego, como tengo un libro de derecho familiar, me gusta de repente usar símiles familiares, ¿no? Bien, los chavos deben saber que papá y mamá, vamos a decirlo así, a veces pelean, pero que a pesar de ello van a hacer lo mejor para los chavos, ¿no? Pues yo diría eso, ¿no? INE y tribunal, pues de repente no coinciden en todos los temas, pero de eso a que peleemos, no.
De eso a que esto sea muerte, pero por favor, eso sería tonto. Y al contrario, la ciudadanía debe tener la certeza de que tiene dos instituciones que estarán trabajando en favor de ellos. Y eso no tengo ninguna duda, porque además conozco al INE, yo estoy en temas electorales desde 1996 y conozco al INE, pero vamos, al INE prácticamente a todos los consejeros desde 1996 hasta hoy. Y en verdad sé de su amplísima responsabilidad social y además que son personas profesionales. No, en fin, yo podría seguir estableciendo temas, pero no quiero comer el tiempo, de verdad. El tema de acceso a recursos y derechos político-electorales, sin duda, será muy interesante. Yo solamente quiero decir que en el tema de reelección queda mucha doctrina judicial y administrativa que establecer. Tenemos por delante un gran reto, que es cambiar una mentalidad social basada en la idea, digamos, histórica de 70 años de gobiernos de la revolución, un poco más, ¿no? Que establecían como base el de sufragio efectivo, no reelección. Conseguir que culturalmente la sociedad aprenda y entienda la reelección como un fenómeno jurídico-político va a ser un gran reto, va a ser súper interesante, ¿no? Y el reto nuestro como autoridades es conseguir que la reelección tenga sentido, que sea adecuada, el voto se ejercite de manera real, efectiva, pero lo más importante, a través de fórmulas que garanticen la imparcialidad en el uso de los recursos. Y eso va a ser de verdad muy interesante. Pero si algo me demuestra en los muchos años que tengo en temas judiciales electorales es que tendremos que escribir esa historia y ese libro, y como a mí se me da bien lo de escribir, probablemente hacia 2022 o 2023 esté escribiendo un libro del tema, ¿no? Entonces quizá me tarde un poquito en resolver la duda, pero de que la resuelvo, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado. Consejera. Bueno, primero saludo a Carlos y Arturo, siempre me da mucho gusto verlos. Gracias por las preguntas. Son muchas preguntas. Voy a dejar al último la que me parece que amerita una respuesta más larga, que tiene que ver con una pregunta que hizo, si la memoria no me falla, Itzel, sobre el posible fraude al tema de paridad de género. A ver, primero respecto a si es momento de pasar al voto electrónico. Yo creo que esto depende desde dónde la veas. Desde qué perspectiva tú quieras ver este tema. Desde el punto de vista legal, no tenemos ahorita las disposiciones legales que nos permiten hacer un voto electrónico en territorio nacional. Hay que decir que para el tema del voto electrónico vinculante en algunas casillas en Coahuila e Hidalgo, yo voté en contra justamente por este motivo, porque la legislación no nos permite en este momento implementarlo. Ahora, respecto a cómo hacerlo llegar a todos lados, que veía que preguntaban expresamente eso, bueno, pues esa es otra arista que también se tiene que ver, porque no tenemos en este momento la posibilidad a lo mejor de asegurar que las personas que están en zonas rurales puedan emitir un voto electrónico. Entonces, quizá como un proceso para ir cambiando esta situación, podríamos pensar pues en un esquema un tanto híbrido, en donde una parte, ya cuando la legislación lo permita, sea voto electrónico y en otros lugares pongamos casillas para que la gente pueda acudir a votar, haciéndonos cargo también de la gran desigualdad que existe todavía en México y de las condiciones de accesibilidad a Internet que no las tiene todo el mundo. Creo que esos serían como los principales retos. Sin embargo, si lo vemos desde el punto de vista del Instituto Nacional Electoral, el Instituto Nacional Electoral desde luego que tiene la capacidad para implementar un voto electrónico. Entonces, desde ese punto de vista, por supuesto que sí lo podemos hacer. Por eso digo, depende desde qué lado estés viendo esto y entonces se puede decir que sí o que no. En el caso del voto electrónico que se implementará en las elecciones de Coahuila e Hidalgo, hay que decir también otra cosa. No fue impugnada esa determinación, por eso quedó firme, pero no fue revisada por la Sala Superior. Respecto al tema de cómo hacer confluir las cuestiones del derecho a la salud y el derecho humano también a votar, los derechos políticos electorales. Ese es un tema que hemos debatido ampliamente en el Consejo General porque desde luego que implica un reto.
Quizá algo que hay que destacar es que tenemos una autoridad sanitaria, ¿no?, a nivel nacional, reconocida en la Constitución, el Consejo Nacional de Salud, y lo cierto es que no se hizo cargo de las cuestiones electorales. Vamos, no hubo un pronunciamiento respecto a las cuestiones electorales. Lo dejó en el ámbito del Instituto Nacional Electoral. Pero si en algún momento hubiera una determinación de esta autoridad sanitaria respecto a que no se pueden hacer ningún tipo de actividades, incluyendo las electorales, por supuesto que tendríamos que acatarlas. Nosotros, por nuestra parte, hemos tomado varias previsiones para garantizar el derecho a la salud de la ciudadanía. Desde luego, no somos expertos en el INE en esta materia. Entonces, sí nos acercamos a un grupo de expertos, conformamos un grupo asesor que nos está ayudando para las determinaciones que nosotros vamos adoptando. Hemos tenido ya varios protocolos, hemos adoptado varias disposiciones también para el trabajo al interior del Instituto Nacional Electoral. Nos hemos apoyado en el doctor Kershenovich, en el del doctor Germán Fajardo, en el doctor Pablo Curi, la doctora María de Lourdes García y la doctora María Imelda López. Todas estas personas pues son eminencias en su materia y son quienes nos han apoyado con estos temas. Desde luego, el reto es pues que los dos derechos puedan confluir, se puedan ejercer, se puedan garantizar y que uno no impida el ejercicio del otro. Pero más allá de eso, pues desde luego que también si hubiera un pronunciamiento expreso por parte del Consejo General de Salud, pues desde luego que nosotros lo acataríamos en su momento. Respecto al tema de reelección y paridad, es una cosa que hay que destacar, que creo que nos da mucha luz en esta materia. Es cierto que por primera vez se va a aplicar la reelección para la renovación de la Cámara de Diputados y Diputadas, pero también es cierto que ya se había aplicado la reelección en algunas entidades federativas en 2018. Eso nos abrió algunos criterios que en este momento van a ser determinantes para los lineamientos que en su momento haga el Instituto Nacional Electoral, porque de nueva cuenta no tenemos una ley secundaria y entonces nosotros vamos a tener que implementar las reglas para hacer operativo este derecho. Y algo que ya ha dicho la autoridad jurisdiccional frente a una posible tensión entre el principio de paridad y el derecho a la reelección es que el derecho a la reelección es un derecho que no es automático y es una cuestión de un derecho personal, digámoslo así, y que pasa por cierto cumplimiento de requisitos. Es decir, una persona que busca la reelección y que fue postulada por un partido político no la va a tener por el simple hecho de desearla, va a poder ser reelecto. No, tiene que cumplir con los requisitos del propio partido político e incluso ser acorde a la estrategia política del partido que en su caso lo va a postular. Si va a pasar por ese tamiz, quiere decir claramente que este no es un derecho que se ejerce en lo automático. Y esto además estaría frente a un principio constitucional que es el principio de paridad. Ante una tensión entre uno y otro, prevalece el principio de paridad. Y en pocas palabras, no se va a poder dejar de observar el principio de paridad de género porque se vayan a reelegir algunas personas. No, se tiene que seguir cumpliendo con este. No solamente en términos cuantitativos, sino cualitativos. Me refiero a los bloques de competitividad. Entonces, pasa primero que nada por el cumplimiento del principio de paridad y luego ya podemos hablar del tema de la reelección. Respecto a tener una estrategia conjunta de comunicación, me parece una muy buena idea. Creo que es algo que tenemos que explorar. Ahora, yo coincido en el punto de vista que, a ver, el trabajo de una autoridad jurisdiccional es revisar las determinaciones que toma otra autoridad y no podrían estar de acuerdo absolutamente en todo. Su trabajo también va de la mano con la posibilidad de hacer modificaciones y revocaciones, y esto no implica un conflicto personal. Esto es una cuestión meramente institucional, y para decirlo con más claridad, decía Freud que si había dos personas que pensaban exactamente lo mismo, quería decir que una de las dos no estaba pensando. Entonces, por supuesto que hay diferentes criterios. Vamos, en el seno del Consejo General los hay, y muchas veces cuando han modificado algunas determinaciones del propio Consejo General y que han sido acordes al criterio que yo he sostenido en el Consejo General, debo confesar que me siento muy contenta. Una de esas fue
el tema de la cuota indígena. El tema de la cuota indígena, yo algo que defendí en Consejo General es que teníamos que hablar de una autoadscripción calificada. Y eso fue algo que asumió también la Sala Superior y además profundizó la cuota indígena, puso todavía un lugar más. Entonces, vamos, creo que es parte de la dinámica natural entre autoridades, pero me parece que sí sería una muy buena estrategia de comunicación poder trabajar en conjunto para dar a conocer las determinaciones, incluso también para que no se presten a la tergiversación de las interpretaciones que hacen a veces a algunos comentaristas de las sentencias que hace la Sala Superior, porque muchas veces dicen algo que realmente no encuentra sustento en lo que está plasmado en la sentencia, ¿no? Entonces, me parece que es una buena idea. Por último, el tema del fraude a la paridad. Y decía, lo dejaba al final porque esto merita una respuesta bastante extensa. A ver, le preguntaban en el chat, en el caso de la postulación de mujeres que una vez registradas renuncian, ¿cómo se va a hacer eso? ¿Cómo se va a hacer para que no se siga haciendo este tipo de conductas? A ver, lo primero que quiero señalar es que nosotros tenemos también ya como por regla general para el tema del cumplimiento del principio de paridad, que no solamente revisamos lo primero que nos ponen los partidos políticos. A lo largo del proceso electoral se van dando sustituciones y nosotros seguimos revisando que en estas sustituciones se cumpla con el principio de paridad. Esto hasta que llegamos al final, al día de la jornada electoral. Luego tuvimos otro elemento. En 2018, el famoso caso de las llamadas Manuelitas. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Que de repente muchas mujeres a las cuales les podía corresponder un lugar por la vía de representación proporcional en el Congreso o en los ayuntamientos, llegaban a renunciar al OPLE. Esto, como saben, ocurrió en Chiapas. De repente se estaban acumulando más de 70 renuncias de mujeres a las cuales les podía corresponder un lugar por la vía de representación proporcional. Nos alertan las consejeras del OPLE de Chiapas y lo que hicimos en el INE fue atraer ese asunto y establecer un criterio general, es decir, un criterio que iba a ser observado no solamente por el OPLE de Chiapas, sino tiene que ser observado por todos los organismos públicos locales electorales. Y en ese criterio general establecimos reglas que me parece que van a desincentivar este tipo de conductas. Por ejemplo, primero dijimos con toda claridad que un lugar que le debe corresponder a una mujer debe ser ocupado por una mujer. Entonces, si por mala suerte dentro de la planilla de un partido político, dentro de la lista que presentó, pues ya no hay mujeres, todas misteriosamente renunciaron, pues mala tarde para ese partido político, porque va a perder el lugar que le correspondía y se le va a pasar a otro partido político que sí tenga mujeres. Creo que eso va a ser una motivación fuerte para que este tipo de conductas no se repliquen. Ahora, ¿qué es lo que ocurre cuando ya están en el ejercicio del encargo y renuncian? Ahí, pues desde luego, no tiene mayor competencia el Instituto Nacional Electoral, pero tenemos una muy buena noticia. Algo parecido ocurrió en Guerrero. Después de las elecciones de 2018, bueno, pues queda una mujer en un lugar, en el Congreso del Estado, renuncia, no hay mayor inconveniente porque su suplente es una mujer, sube la mujer suplente, meses después también renuncia por cuestiones personales y entonces dice el partido político, bueno, pues le toca al señor que estaba en el segundo lugar de la lista. Y desde luego que pues dijimos, no, o sea, justo coincidió que me invitaron a una conferencia a ese congreso, se acercaron varias diputadas, me comentaron la circunstancia y yo dije, se tiene que seguir observando el tema de género. No se puede quedar el señor que está en el segundo lugar, se pasa el lugar a la que estuviera en tercer lugar apuntado. En fin, el punto es que primero sí tomó protesta el señor que estaba en segundo lugar, pero creo que tenemos en este momento autoridades jurisdiccionales muy comprometidas con este tema. El asunto llegó a la Sala Regional de la Ciudad de México y dijo justamente lo que habíamos comentado en el evento al que fui. No, se tiene que respetar el tema de género. El lugar se le va a pasar a la que esté inscrita en el tercer lugar. Y ese criterio además fue secundado por la Sala Superior. Entonces creo que estamos logrando tejer toda una estructura, todo un andamiaje que da protección para que se dejen estas prácticas de simulación al principio de paridad de género. Gracias. Muchas gracias, consejero. Muchas gracias, magistrado. Para concluir, le cedo la palabra a nuestro decano regional en la Escuela de Ciencias Sociales, el doctor Carlos Leber Guzmán.
Muy brevemente, de nuevo reiterar el agradecimiento, han sido increíblemente generosos con su tiempo y nada más señalar, si pudimos tener una conversión así de interesante a 9 meses de distancia sobre cómo va a funcionar este motor electoral, imagínense la cantidad de conversiones interesantes que tendremos ya que el motor esté en marcha y pues estaremos muy deseosos en esta Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno de seguir con la conversación. Gracias, magistrado, gracias, consejera. Suerte en lo que sigue.